¿Pueden grabar ya? Nos quedamos ayer en curva de disociación de hemoglobina, ¿cierto? Eso fue lo último que vimos, Sí. ¿cierto? Ok. ¿No me oyen? Entonces, va. Sí, 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 te escucho. Entonces vamos a continuar hoy con contenido de oxígeno, con el O2 content. Entonces, aquí ustedes tienen una formulita. ¿Qué es el contenido total de oxígeno en sangre? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta formulita? Ustedes, lo primero que deben de obviar esos números, esos son constantes que se utilizan es para calcular la proporción de cada uno. O sea, lo que le está diciendo esto es que, por ejemplo, que la proporción que va a aportar la presión arterial de oxígeno, que es el oxígeno disuelto en la sangre directamente, es muy poca. Cuando tú multiplicas eso por 0.003 te da un número bien bajito. Sencillamente es eso. Pero para los fines del análisis y como le salen las preguntas, eso no es importante. Así que vamos a obviar esa parte. Entonces, ¿cómo se transporta el oxígeno en la sangre? Tenemos la hemoglobina, que es el que transporta el oxígeno, ¿verdad? Eso lo sabemos. ¿Qué pasó, Javier? Tú no llegaste a explicar lo de la parte de la mioglobina. ¿No expliqué la hemoglobina? La mioglobina no. O sea, yo sé que como que tienen, creo que más afinidad, pero la teoría detrás de eso, en Ok, verdad, no me la sé. excelente. Está bien. Bien, lo que tenemos es que analizar es la forma del gráfico. O sea, yo les expliqué la forma del S-shape, la forma de S sigmoide de la hemoglobina, que es por el cooperative binding. Si ustedes se fijan, la mioglobina no tiene esa forma porque es única y no expresa en su proteína, no expresa cooperative binding. Entonces, si ustedes se fijan, sí tiene mucho más afinidad que la hemoglobina por el oxígeno. O sea, si lo comparamos con el P50 de la hemoglobina, fíjense que aquí es mucho más bajo. O sea, ¿qué significa eso? Lo que significa es que con concentraciones mucho más bajas de oxígeno, yo tengo el 50% de la saturación, o sea que la afinidad es muchísimo mayor que de la hemoglobina. Entonces, ¿por qué tenemos esta forma? Tenemos esta forma es sencillamente porque no expresa cooperative binding. La saturación va a ser directamente proporcional a la presión parcial de oxígeno hasta que llegue al plató en donde toda la mioglobina se encuentra saturada. Y ya, sencillamente eso. Entonces tiene sentido, por ejemplo, que la hemoglobina tenga más afinidad que la hemoglobina por el oxígeno, porque la hemoglobina es para acumular oxígeno dentro del tejido muscular, principalmente para ser utilizado de manera inmediata. Entonces, cuando cruza la sangre, la hemoglobina va a hacer el unloading del oxígeno hacia el tejido y el tejido muscular lo va a acaparar en la mioglobina, ¿ok? Por ende necesita tener mayor afinidad. Básicamente es el mismo concepto que explicamos como, por ejemplo, con la hemoglobina fetal. Es lo que explica cómo puede tomar el oxígeno. Y ya, sencillamente eso. ¿Tiene alguna otra pregunta con mioglobina? No, está heavy. Yo era como por si había algo como que se me escapara. Pero es básicamente eso, que tiene más afinidad. Exacto. Entonces, y no tiene el cooperative binding tampoco. No tiene el cooperative binding. Otra cosa, por ejemplo, que deben de tener pendiente es que la mioglobina representa, o sea, cuando hay un daño muscular, es la responsable de producir, por ejemplo, el
el daño renal agudo, la insuficiencia renal aguda secundaria a una rhabdomiólisis. Entonces, la hemoglobina cuando se precipita en el túbulo contorneado proximal produce daño por radicales libres, te produce un acute kidney injury. Usualmente lo que hacemos en ese caso es, cuando tenemos una rhabdomiólisis, lo único que podemos hacer es darle mucho líquido para diluir la concentración de mioglobina en sangre y esperar que el riñón se recupere del daño. Y ya, no se puede hacer más nada, no responde a ningún medicamento. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar a output content. Entonces, como les comentaba, la mayor concentración del contenido total de oxígeno se encuentra en la hemoglobina, como ya conocemos, pero aparte de la hemoglobina per se, necesitamos que esa hemoglobina tenga el oxígeno. O sea, la hemoglobina puede estar presente, pero si no se satura de oxígeno, pues no funciona. Entonces, estas dos variables son dependientes unas de otras. Entonces, necesito hemoglobina, pero también necesito que la hemoglobina tenga capacidad de saturarse para poder llevar oxígeno. Y también tengo acá la presión arterial de oxígeno, que es el oxígeno que está disuelto directamente en la sangre, que es la menor proporción del total O2 content. Entonces yo puedo tener alteraciones que me van a afectar cada uno de estos parámetros. Y la vamos a ver aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre en un CO poisoning? Entonces, vamos a hablar un poquito del CO poisoning. Entonces, ¿cuál es la epidemiología del CO poisoning? ¿Dónde yo puedo contraer un envenenamiento por monóxido? Dímelo, Andreina. Eso, por ejemplo, cuando tú estás trabajando con vehículos que son muy viejos, como que no tienen hay como un catalítico que degrada como esos gases. Entonces tú trabajas, por ejemplo, como mecánico o dejaste, por ejemplo, estaba trabajando en el garaje y dejaste el carro encendido, por ejemplo, en un fuego, un Un incendio, que incendio. haya exactamente como bueno, vamos a decir oxidación, reacciones de oxidación, de combustión, todo eso. Exactamente. Entonces, en esos productos de combustión de hidrocarburos en general, es que se produce CO, se va a producir carbon monoxide. Entonces, el carbon monoxide tiene varias cosas que produce. Entonces, ¿qué es lo que produce a nivel, por ejemplo, te altera la concentración de hemoglobina? Realmente no. O sea, eso es un episodio agudo. No, la hemoglobina se va a quedar ahí, no se va a degradar, ni se va a producir más hemoglobina. Entonces, realmente, el CO poisoning no te va a producir una alteración de la concentración de hemoglobina, se va a quedar normal. Ahora bien, el CO poisoning te puede alterar la saturación de la hemoglobina con oxígeno. ¿Qué ustedes creen? En este caso, o la hemoglobina está unida al oxígeno. Entonces, el CO tiene mucha más afinidad a la hemoglobina que el oxígeno. Entonces, si la saturación de hemoglobina va a disminuir en un CO poisoning. Eso sí. Entonces, la saturación disminuye. Pero no solamente eso, sino que también, de hecho, al unirse el CO en la hemoglobina, de hecho, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y eso es algo, no es un dato que tiene relevancia totalmente clínica, sino es algo ya más bien fisiopatológico del CO poisoning. O sea, en la unión de la molécula sí aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. O sea, es básicamente lo que está haciendo es activando el cooperative binding, el mecanismo de cooperative binding de la hemoglobina. Lo único que en vez de ser oxígeno que se está uniendo es carbon monoxide. Entonces,
CO poisoning te va a producir dos cosas. Te va a aumentar entonces la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, pero también te va a disminuir la saturación total de hemoglobina con oxígeno per se. Entonces, el CO poisoning produce alguna alteración en la presión arterial de oxígeno, en la presión, en el No, oxígeno que se disuelve. yo digo que no, ¿Por qué no? porque él básicamente lo que afecta es la estructura de la hemoglobina, no, no te va a alterar la cantidad que haya disuelto en el plasma o no. Aunque, Exactamente. aunque si, por ejemplo, vamos a decir que ese oxígeno que estaba pegado, no, es que no, porque no se va a soltar. No, No, no se afecta. Yo entiendo lo que tú quieres decir. Por ejemplo, entonces el oxígeno, tú dices, bueno, pues se va a competir, ¿verdad? Por el oxígeno. O sea, básicamente todas las presiones, todas las presiones de gases deben de ser equitativas. Una debe de bajar a otra y viceversa. Entonces, eso tiene un principio físico, no me acuerdo ahora mismo. Yo creo que era ley de Charles, algo así. Pero el punto es que realmente no se afecta la presión arterial de oxígeno, porque incluso en ese caso, tú puedes hacer esa hipótesis, bueno, el carbon monoxide, si se disuelve en sangre, va a desplazar el oxígeno, pero realmente el problema está en el que el carbon monoxide tiene tanta afinidad por el hemoglobin que no se disuelve para nada en la sangre. Entonces, realmente la presión arterial de oxígeno no se afecta. Dímelo. y además que como el oxígeno también es, vamos a decir, liposoluble, no se va a quedar disuelto en el plasma porque no tiene carga. Va a pasar quizá a los tejidos de una vez y quizá no se aumente. O no se disminuye, ¿será? Bueno, bueno, tú dices porque se Exacto, desplaza. exacto. Bueno, sí, exacto. También tiene sentido. En fin, lo que vemos aquí es que hay una afección únicamente de la saturación de la hemoglobina con el carbon monoxide. Entonces, ¿esto me va a afectar el total O2 content? Claro que sí, porque ahora hay una hemoglobina que sencillamente no está unida a oxígeno. La concentración está normal. Fíjense que la concentración de hemoglobina no te mide qué tanto oxígeno lleva per se. Es sencillamente qué tanta hemoglobina hay. Ahora, si la concentración está normal, pero la saturación está baja, o sea, si esa hemoglobina no está llevando oxígeno, pues definitivamente el total O2 content va a estar disminuido. Y eso es lo que pasa en un CO poisoning. El paciente va a tener sencillamente eh, hipoxemia, una hipoxemia. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Le damos oxígeno al 100%. Incluso podemos considerar utilizar hasta una cámara hiperbárica para darle oxígeno a una mayor presión atmosférica para disolver, o sea, para hacer por así decirlo, la competencia y desplazar al carbon monoxide de la hemoglobina. Eventualmente eso se va a desplazar y toda esa hemoglobina se va a repletar de nuevo con oxígeno. Entonces, eso es lo que hacemos en un carbon monoxide poison. Importante lo siguiente, el carbon monoxide va a producir lo que es la carboxihemoglobina. Entonces, los saturómetros estándares no miden carboxihemoglobina. Por ende, ellos solamente van a medir es la carbaminohemoglobina y la oxihemoglobina. Entonces, qué sucede con esto? Que para ustedes medir la saturación real de oxígeno, necesitan un saturómetro que tiene un cosaturómetro, se llama, cosaturómetro.
Entonces, estos dispositivos sí pueden medir entonces la concentración de carboxi y entonces, en ese caso, sí te va a dar la saturación real. Entonces, ténganlo pendiente. En el caso de que le mencionen que no tiene cosaturómetro el dispositivo que utilizaron para medir la presión arterial o para medir la saturación de hemoglobina, que eso es lo que mide el saturómetro. Entonces, ténganlo pendiente, porque entonces les pueden dar, es un falso positivo, le va a dar que está bien, pero realmente está disminuida. Muy importante, el cosaturómetro. Muy bien. Entonces, vamos a seguir analizando otras alteraciones. Entonces, en una anemia per se, la concentración de hemoglobina debe de estar baja, eso es por definición, ¿verdad? La concentración de hemoglobina está baja. Ahora bien, dime a ver, Javier, ¿qué tú crees con la saturación? ¿Tú crees que estaría alterada? Normal. ¿Por qué? Las 2 o 3 hemoglobinas que hay saturadas. Exactamente. No importa la cantidad de hemoglobina. Tú puedes tener 15 o tú puedes tener 7. La saturación te mide es qué tanto oxígeno llevan esa concentración de hemoglobina que tú tienes. Entonces, no se afecta la saturación para nada. Entonces, ¿se afecta la presión arterial de oxígeno? ¿Mm? No, Exactamente, no se va a afectar porque lo único que te puede afectar la presión arterial de oxígeno per se es que haya alguna alteración es a nivel de la membrana alveolar, como vamos a ver en algunos casos, porque el oxígeno está pasando directamente a la sangre desde el alveolo. Eso no tiene que ver que se una o no a la hemoglobina. Eso es independiente de ese proceso. Entonces no se afecta para nada la presión arterial de oxígeno. Entonces el total O2 content, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues sí va a estar disminuido también, porque de todos modos, aunque estén todas saturadas, yo tengo menos hemoglobina, en menos oxígeno que llevo. 3 de hemoglobina llevan menos oxígeno total que 15 definitivamente, mucho menos. ¿Ok? Entonces, en la policitemia es totalmente lo opuesto. Yo tengo mucha hemoglobina, la saturación está normal, el oxígeno disuelto está normal y el total O2 content está elevado. Entonces, entramos a dos trastornos más. La methemoglobulinemia y el cyanide toxicity. Entonces, la methemoglobulinemia es una alteración de hierro ferroso a férrico. Entonces, la hemoglobina debe de encontrarse en su forma 2 más para poder unir oxígeno. Entonces, las reacciones que me producen el cambio de hierro ferroso a férrico me van a producir methemoglobina, que es hemoglobina que tiene un hierro férrico. Entonces, ¿cuáles son estas reacciones? Por ejemplo, esto ocurre, por ejemplo, con los nitratos, con el uso de nitratos. Ocurre con el uso de algunos fármacos que tienen esta capacidad oxidativa. Dígase, la dapsona, por ejemplo, lo mencionan mucho. La benzocaína y la lidocaína también, en menos proporción, pero la lidocaína lo puede producir también. Entonces, esos fármacos tienen la capacidad de hacer esta conversión a hierro férrico, de oxidarme el hierro. Entonces, este hierro no se satura de oxígeno porque tiene una menor afinidad
por el oxígeno que el hierro ferroso. Entonces, esta es la alteración primaria. Hay una disminución de la saturación de la hemoglobina. Entonces, ¿la concentración de hemoglobina se afecta? No, porque eso se va a producir es por igual, hay un trastorno agudo que te está disminuyendo la saturación de la hemoglobina. No te está afectando la concentración, no hay una hemólisis, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo vuelvo? Bueno, antes de ahí, ¿cómo va a quedar la presión arterial de oxígeno? Igual también. Como ustedes pueden ver, ninguna de estas alteraciones ni de la hemoglobina ni de la saturación me afectan la presión arterial de oxígeno, porque eso no depende de eso. La presión arterial, como les mencioné, depende de la integridad de la membrana alveolar. El total O2 content, ¿cómo se va a encontrar? También disminuye, definitivamente, porque no está saturada de oxígeno la hemoglobina que se encuentra. Entonces, ¿qué sucede con la methemoglobulinemia? Entonces, tenemos una methemoglobulinemia, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es volver sencillamente a reducir esa hemoglobina en su estado ferroso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para eso yo tengo que activar el sistema, se llama diaforasa, sistema diaforasa que se encuentra en los eritrocitos. Entonces, ¿cómo yo activo ese sistema? Por ejemplo, yo tengo el methylene blue, el azul de metileno, que es capaz de activar este sistema. Y tengo también la vitamina C, que es capaz de reducir directamente ese hierro férrico a ferroso. Bien, entonces yo tengo esas dos formas de yo convertir ese hierro férrico en ferroso. Recuerden eso de la vitamina C, porque ese es el mismo principio de por qué, por ejemplo, a los pacientes que son veganos o los vegetarianos le agregamos cítricos en la dieta. Y eso es para que favorezcan la absorción del hierro, el hierro se absorbe en su forma ferrosa. Es el mismo principio. Bien, entonces, eso es la methemoglobulinemia. Y un dato importante, ya que estamos mencionando la relación con los saturómetros, es que la methemoglobulinemia también no es detectada por los saturómetros estándar. Necesitamos un cosaturómetro para poderlo medir. Entonces, aún así, de hecho, hay una alteración que se produce en los saturómetros estándares con la methemoglobulinemia, y es que siempre te van a marcar 88%. ¿Ok? Eso es porque el principio básico del saturómetro es que mientras más saturado esté la hemoglobina de oxígeno, va a tener cambios de coloración, ¿verdad? Se va a ver más roja. Mientras menos saturada, entonces se va a ver menos roja, se va a ver más oscura, como un rojo vino. Entonces, con estos cambios de colores que con esa luz ultravioleta el saturómetro lo puede detectar y puede saber la saturación. Entonces, en el caso de la methemoglobulinemia, eso produce una alteración en esta detección y te va a dar siempre 88%. Entonces, por ejemplo, si le hablan de un paciente que tiene SET 88% de saturación y le ponen oxígeno al 100%, pero no tiene ningún hallazgo pulmonar ni nada, como que explique eso, bueno, pues ustedes deben de pensar en methemoglobulinemia inmediatamente. Yo no recuerdo si era infrarroja o ultravioleta. Es una luz fuera del espectro visible. Sí, No yo creo que infrarroja.
utiliza una luz para detectar eso. Pero está bien, infrarroja. Bueno, ok. En fin, el punto es que los saturómetros estándares te van a dar 88%. Así que ya ustedes saben, si ven ese patrón de no responde por más oxígeno que le den, eso es metemoglobulinemia. Entonces, luego tenemos cyanide toxicity. Entonces, con el cyanide toxicity, realmente no tenemos ninguna alteración ni en la concentración de hemoglobina, ni en la saturación, ni en el oxígeno disuelto. O sea que nada de esto va a estar afectado. ¿Por qué? Porque no tiene su mecanismo aquí. El cyanide toxicity tiene su mecanismo es en el complejo número 4 de la cadena de transporte de electrones. El cyanide toxicity junto con el monóxido de carbono inhiben ese complejo. Entonces lo que va a alterar es el consumo de oxígeno por la mitocondria, va a alterar la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué sucede con eso? Ustedes, por ejemplo, si le toman la presión, le toman unos gases arteriales, van a ver los gases arteriales normales, arteriales, en un paciente con cyanide toxicity. Ahora bien, cuando tomen los gases venosos, van a ver la concentración de oxígeno elevada, la concentración de oxígeno disuelto. ¿Por qué? Porque no se está utilizando. No lo puedo utilizar el tejido. ¿Ok? Entonces, un cyanide toxicity es una incapacidad de los tejidos para utilizarlo. Y se nota con ese aumento en la presión venosa de oxígeno. La presión venosa. Bien, entonces, ¿cómo nos exponemos a cianuro? Nos exponemos también en los incendios de las casas, también de los hogares, nos podemos exponer a cianuro. Y eso es porque el poliéster, el insulator que se utiliza para prevenir, bueno, para mantener el calor en las casas en Estados Unidos, el poliéster que se utiliza, eso tiene cianuro. Entonces, cuando hay incendios allá de ese tipo de casas, entonces van a tener cyanide poisoning, definitivamente. Entonces, y eso es una de las formas más comunes donde donde le van a presentar el cyanide poisoning. Otro sitio donde pueden adquirir cianuro es en forma de los cianoglucósidos. Dígase, en las nueces, por ejemplo, pueden encontrar en las semillas en la semilla, por ejemplo, de la lechosa, de la sandía, tienen cianoglucósidos que se pueden absorber y pueden producir envenenamiento en grandes, cuando se consumen en gran proporción. Pero no son las almendras de uso común, son almendras naturales, porque ya las que son de consumo normal, así habitual, ya esas no tienen tanto cianuro, no tienen tanto cianoglucosa. Son almendras básicamente que ustedes encuentran silvestres así. Bien, entonces eso es cyanide poisoning. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa mencionarle? Bueno, el tratamiento. Entonces, para tratar un cyanide poisoning tenemos varias cosas. Podemos hacer varias cosas. Número uno, de hecho, podemos utilizar nitratos para producirle al paciente una metemoglobulinemia, porque la metemoglobina tiene la capacidad de unirse al cyanide y llevarse todo el cyanide de los tejidos. Entonces, eso lo podemos lograr con amyl nitrite, que es un nitrato. Entonces, podemos utilizar eso para producirle la metemoglobulinemia al paciente. Otra forma puede ser utilizando el
la metilcobalamina, que es vitamina B2, que se va a convertir en cianocobalamina. Entonces, esa es la forma más ideal de tratar el cyanide poisoning, porque es lo más benigno. Usted le dan metilcobalamina al paciente y ustedes van a tener como efecto que se va a generar cianocobalamina y el paciente lo va a utilizar. Le están dando vitamina B2, esencialmente. ¿Ok? Entonces tienen esas formas para tratar el cyanide poisoning. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con el O2 content, con todo esto aquí o todo claro? Todo claro, todo claro. Todo nítido. Nítido. Bien, pues vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar del ventilation perfusion mismatch. Entonces, para yo oxigenar la sangre, necesita haber un alveolo que esté ventilado y necesito que ese alveolo, aparte de que esté ventilado, esté perfundido, que cruce sangre por ahí, que cruce sangre desoxigenada y con mucho CO2, ¿verdad? Y esa sangre va a exponerse a un alveolo que tiene mucho oxígeno, ¿verdad? Una presión parcial de oxígeno mayor, y lo que va a hacer es que el oxígeno va a difundir hacia la sangre y el CO2 viene desde la sangre hacia el alveolo y se expulsa. Entonces, eso es lo normal. Eso es lo que ocurre a nivel del alveolo. Entonces, eso lo analizamos con este índice, con el BQ, que me indica la ventilación entre la perfusión. Lo normal es que sea igual a 1, que igual ventilación, ante una misma ventilación yo tenga la misma perfusión sobre el alveolo. Esto no es para hacer cálculos directamente con estos parámetros, sino es más bien algo conceptual. Es para entender y para clasificar la fisiopatología de algunas manifestaciones pulmonares. Entonces, ¿cuáles pueden ser las alteraciones de esto? Sencillo, o no tengo ventilación o no tengo perfusión. Esas pueden ser las alteraciones. Entonces, vamos a ver qué pasa en cada una de ellas. Por ejemplo, si yo no tengo ventilación, tengo un alveolo que no está ventilado, que eso puede ser porque el alveolo se colapse, ¿verdad? En un respiratorio distrés, o se llene de líquido, un edema alveolar, o tengo una neumonía, está llena de pus, ¿verdad? Está llena de bacterias, de neutrófilos, etcétera. Y cualquiera sea la causa, el alveolo ya no recibe aire. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El alveolo sigue teniendo su perfusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta sangre que llega al alveolo viene del lado derecho del corazón, que viene con CO2 elevado y viene con bajo oxígeno, ¿verdad? Normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando cruce esa sangre por ese alveolo que no está ventilado, pues esa sangre del lado derecho del corazón no se va a oxigenar. Entonces, sencillamente va a haber un right to left shunt, por eso es que se le llama así. Es lo mismo que tenemos en el corazón. Lo que está ocurriendo literal es que está ahora cruzando sangre desoxigenada del lado derecho a mezclarse con sangre oxigenada del lado izquierdo. Esa sangre que no se oxigenó aquí se va a mezclar con sangre que sí se oxigenó, pero va a disminuir eventualmente la presión arterial de oxígeno. Bien. Entonces, ¿está claro eso? Sí, Sencillo. sí. Entonces,
¿qué tenemos? El pulmón tiene un mecanismo para yo disminuir este right to left shunt, que se llama hypoxic vasoconstriction. Entonces, en esta zona en particular, en esa zona de esos alveolos que tiene esa neumonía, en ese lóbulo medio, por ejemplo, todos esos alveolos, como tienen baja oxigenación, esos vasos sanguíneos van a sufrir una vasoconstricción para que la sangre no cruce por esos alveolos que no están ventilados, sino que se vaya hacia otros alveolos que sí estén ventilados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se denomina hypoxic vasoconstriction. Hablamos más. Es como cuando en el corazón uno hablaba del secuestro. Ajá, exactamente. Como el coronary steal phenomenon, ¿verdad? Cuando yo tengo, pero eso ya sería algo, eso sería algo iatrogénico, el coronary steal, que es, por ejemplo, cuando yo le doy un vasodilatador a un paciente que tiene aterosclerosis, lo que hago es que le precipito la isquemia, porque va a ahora irse la sangre hacia las arterias que sí están bien perfundidas, que no tienen aterosclerosis. Más o menos así es que ocurre eso. Y de hecho, ahora que tú lo mencionas, de hecho, eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el COPD. Parte de la fisiopatología de las complicaciones de la oxigenoterapia en el COPD. Entonces, por ejemplo, miren este caso. Asumiendo que este paciente tiene EPOC, esos alveolos los alveolos que estén más dañados en el EPOC van a sufrir, tienen este mecanismo activado, tienen el hypoxic vasoconstriction. El pulmón está desviando la sangre hacia los alveolos que sí están normales, que sí pueden oxigenar la sangre. Eso está en el EPOC. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo vengo ahora y le doy muchísimo oxígeno al paciente con EPOC? Yo voy a disminuir el mecanismo de hypoxic vasoconstriction y ahora el paciente entonces va a desviar la sangre que iba a los alveolos normales, lo va a desviar ahora a los alveolos que están afectados y lo que va a hacer es lo contrario al efecto. O sea, el paciente va a disminuir va a producir más hipoxia en vez de corregirla. ¿Ok? Por eso es que debo de ser cuidadoso con la terapia de oxígeno. Eso es parte de la historia en el EPOC. Veremos ahorita la otra parte de por qué eso es delicado, utilizar oxígeno en pacientes que tienen EPOC. Bien, entonces esto es el hypoxic vasoconstriction. Importante también, ya que mencionamos el EPOC, es que, por ejemplo, en esos pacientes que tienen COPD, debido al hypoxic vasoconstriction, como yo tengo una vasoconstricción per se, yo estoy aumentando la resistencia total del sistema vascular pulmonar. Por ende, el corazón, estoy aumentando es el afterload del corazón derecho. Entonces, debido a este mecanismo, el EPOC me va a llevar a una hipertrofia del ventrículo derecho y eventualmente un right heart failure. Ok. Entonces, muy importante este mecanismo. Muy bien. Entonces, vamos a ver el otro lado de la fisiopatología del VQ mismatch. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si mi alveolo está normal, pero yo lo que tengo es una obstrucción de la perfusión? ¿En qué patología ocurre esto? Comúnmente en el embolismo pulmonar.
principalmente el embolismo pulmonar de pequeño calibre, o sea, de trombos muy pequeños, porque los embolismos pulmonares de grandes trombos o masivos, lo que se van a obstruir es ahí en la arteria pulmonar, te va a producir un Saddleback embolism, y lo que te va a producir una insuficiencia cardíaca derecha aguda, un choque obstructivo. Pero los émbolos pequeños que sí entran a la microvasculatura, entonces sí te obstruyen los alveolos, la perfusión de los alveolos. Entonces, ¿qué sucede? Ese alveolo está ventilado, pero no tiene perfusión. Entonces, ¿cómo llamamos a todas las zonas que no participan en el intercambio gaseoso? La llamamos espacio muerto. Entonces, inmediatamente un alveolo no tiene perfusión, la llamamos espacio muerto, porque es una zona donde puede entrar el aire, pero no participa en el intercambio gaseoso. Entonces, a eso se le llama dead space. Entonces, en el caso de que yo tenga, por ejemplo, dead space, bueno, tengo este embolismo pulmonar, yo lo que estoy haciendo es aumentando el alveolar dead space, el espacio muerto alveolar. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, al aumentar el espacio muerto alveolar, recordando, ¿verdad? Aumento el physiological dead space y el anatómico se queda igual. En anatomical se queda igual. No se vayan a confundir con eso. Bien, entonces, sencillamente, esto va a producir hipoxemia porque me va a disminuir la cantidad de membrana alveolar que participa en la oxigenación de la sangre. Tan sencillo como eso. Bien, entonces, dead space, todas las enfermedades pulmonares o te producen dead space o te producen right to left shunt. Esto es mucho más común. Usualmente te afectan el alveolo. El dead space usualmente es el embolismo pulmonar, principalmente. Entonces, vamos a ver en un individuo en estado basal, de pie o sentado, cómo son los cambios en la ventilación y en la perfusión de los alveolos en el pulmón de ese individuo. ¿Cómo son esos cambios? Miren, debido al efecto de la gravedad, los pacientes van a tener mayor perfusión sanguínea en las zonas basales del pulmón. Toda la sangre se acumula, hace un aposamiento de sangre en las zonas basales del pulmón. Entonces, ¿qué sucede? Esos alveolos que están ahí en un estado basal reciben demasiada perfusión para la cantidad de alveolos que son, para la cantidad de alveolos que hay aquí. Entonces se dice que hay un wasted perfusion. Hay una perfusión que se está perdiendo ahí. Hay demasiada perfusión para los alveolos que hay. Entonces, si ustedes se fijan aquí, miren, la presión arterial es obviamente la que la que va a tener mayor oxigenación en este caso, que es la que sale de aquí, de este lado. Muy bien. Entonces, lo contrario ocurre en el ápice del pulmón. En el ápice del pulmón, entonces, yo voy a tener baja perfusión. Yo tengo baja perfusión por la gravedad y yo tengo alveolos que reciben, de hecho, más oxígeno, más ventilación que los demás alveolos. Entonces, en este caso,
yo lo que tengo es lo que se llama un wasted ventilation, porque yo estoy perdiendo ventilación para ese poco de sangre que me llega aquí. Estoy perdiendo la ventilación. Entonces, así es que se describen ese BQ mismatch en esas distintas zonas. Entonces, en el caso de, de esta parte aquí, yo tengo básicamente dead space ventilation. Es como si tuviese dead space porque tengo baja perfusión. Y en esta parte de aquí abajo es como si yo tuviese un right to left shunt. Tengo básicamente un right to left shunt en las porciones basales porque tengo demasiada perfusión para unos alveolos que no dan abasto para perfundir toda esa sangre, para hacer el intercambio gaseoso, oxigenar toda esa sangre. Entonces, en el medio, la zona 2, es que esas ambas presiones, la perfusión y la ventilación, son normales, o sea, son equitativas y ahí no se pierde nada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre en un estado basal. Entonces, eso lo podemos utilizar para yo analizar algunas cosas. Por ejemplo, ese efecto de la gravedad es importante. Por ejemplo, vamos a decir que ustedes tienen un paciente que tiene entonces una neumonía en el lóbulo medio del pulmón derecho. Una neumonía ahí. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿de qué lado ustedes lo acuestan a ese paciente? ¿Lo acuestan en su costado derecho o en su costado izquierdo? Vamos a ver, dime, ¿qué tú piensas, Luis? ¿De qué lado lo acostamos a ese paciente? Del lado no afectado. ¿Por qué tú dices eso? ¿Qué tú crees? Nada, o sea, yo lo digo porque del lado que tiene la neumonía, el intercambio gaseoso no se va de la forma que tiene que darse. Entonces, para contrarrestar eso, entonces se acuerda del lado contrario. Para que llegue más perfusión, ¿verdad? Más sangre al lado que está bien. Exactamente. Exactamente. Entonces, el paciente que tiene una neumonía, lo acostamos del lado sano para que la sangre se apose aquí en el lado sano. Porque para que llegue menos sangre al lado afectado y no haya un shunt. Bien, dímelo, Javier. Y eso de que lo ponían prono a principio de pandemia. Bueno, imagino que todavía lo hacen, que lo pronaban a los pacientes. ¿Viste eso? Debe de haber alguna predominancia. Entonces, por ejemplo, si te ponen prono a ti, te ponen boca abajo, sería porque tiene que ser porque las porciones anteriores del pulmón están más afectadas. Bueno, perdón, serían las posteriores en ese caso, ¿verdad? Para que la sangre se apose de manera anterior. Esa es la única explicación lógica que yo tengo. Pero tal vez algún patrón, la distribución del daño que tiene el COVID en los pulmones. Pero eso yo haciendo hipótesis con relación a esto, pero no te sabría decir con certeza por qué. Pero tendría sentido que sea que el COVID entonces te afecte las porciones posteriores del pulmón. Y tú lo pones prono para que llegue más sangre al pulmón que sí está oxigenado bien, que sería en ese caso la porción anterior. ¿Me entiendes? Sí. Pero ya eso no sé. No te sabía decir. Porque según yo tengo entendido también, el COVID te afecta, es difuso el daño, o sea, no tiene predominancia. ¿Tú has visto un COVID en un solo lado? ¿En un solo pulmón? Yo lo veo siempre loco. Entonces, no, Siempre lo no he te visto sé. loco.
Sí, yo nunca he visto un COVID en un solo pulmón. Y a principio de pandemia, o sea que estaban saliendo muchísimos estudios. Uno Ujú. estaba haciendo lo que estaba saliendo y pusimos muchos pacientes, pero no. La lógica se me olvidó preguntarla porque era el real ajetreo en esos días. Ujú. Pero nada, eh, habría que ver. Habría que hacer estudios para comparar entonces los pacientes pronos versus los pacientes supinos, a ver cuáles tienen mejor oxigenación, mejor outcome, etcétera. Pero en fin, como aquí no se estudia nada, entonces todos esos datos se pierden. Ese es el problema. Dígalo, Anderino. Concuerdo lo que usted dice, profesor. Es así. Con, como aquí no, como aquí nadie, como que nadie le pica un chin la curiosidad de hacer un estudio, entonces todos esos datos se pierden. Entonces, vamos a hablar del AA gradient, del alveolar arterial gradient. Entonces, el gradiente alveolo arterial. Eso es algo sencillo. Ahí lo que te están comparando es la presión alveolar de oxígeno entre la presión arterial de oxígeno. No, ese no soy yo. Eso es de un video de YouTube. Eso es un video de YouTube. Lo que pasa es que esa lista en particular que él tiene ahí se ve, era bien completa, entonces yo se la quité ahí al video. Que la lista estaba bien completa de patologías. ¿Qué copyright qué? ¿Qué copyright, muchacha? Él como se lo guilló cuando viene a ver otro sitio. Hay preso en Estados Unidos por eso. ¿Oíste? No, pero ya yo hubiese caído súper preso porque yo utilizo todo lo gráfico de Forsake. Si es por eso. Ahorita no nos dejan subir video a YouTube. Es verdad, buen punto, buen punto. Literal. O sea, yo intenté en un momento utilizar de que royalty free, o sea, vaina en Wikicommons, pero esos gráficos son más feos que el diablo ahí en Wikicommons, o sea, entonces no. Pero no. Entonces, mientras tanto. Pero por eso es que los videos están ocultos, tú ves, para uno no lucrarse, porque ese es el problema. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de que ocurra una buena perfusión, un buen paso de oxígeno del alveolo a la sangre, al flujo sanguíneo que cruza por aquí, por este alveolo? Entonces, los determinantes de eso son lo que ustedes ven aquí con la ley de Fick, la ley de difusión, principio de Fick de difusión de los gases. Entonces, ustedes tienen aquí que esa difusión de ese gas depende de la membrana alveolar, del área de la membrana alveolar. Mientras más membrana de difusión hay, más se va a difundir. Sencillo. Entonces, tenemos un coeficiente de difusión, que eso no tiene relevancia en este caso. Tenemos también, miren acá, donde le hablan del alveolar wall thickness, es inversamente proporcional, o sea, la difusión es inversamente proporcional al wall thickness. Entonces, en este caso, el grosor de la membrana de difusión está dado por el espacio que hay entre el alveolo y la sangre. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay espacio intersticial. Hay espacio intersticial que se puede llenar de líquido de edema, un edema intersticial. El edema pulmonar cardiogénico siempre empieza intersticial y luego pasa al alveolo. Entonces, ¿qué más podemos tener aquí? Podemos tener fibrosis. En un idiopathic pulmonary fibrosis se va a fibrosar todo eso ahí.
¿Qué más podemos tener ahí en ese intersticio? Podemos tener una neumonía intersticial, cualquier enfermedad intersticial pulmonar, una enfermedad autoinmune, una enfermedad reumatológica, reumatoid arthritis, cualquier vez, esclerodermia. Vamos a tener interstitial lung disease que te va a producir depósito de colágeno aquí y te va a aumentar el grosor de la membrana alveolar, y al aumentarte el grosor, entonces te va a disminuir la capacidad de difusión del gas. Entonces, otro determinante que tenemos para la difusión del gas es la diferencia de presiones, eventualmente. Si yo tengo, mientras mayor sea el gradiente, mayor va a ser la difusión. No es lo mismo yo tener una difusión, por ejemplo, que yo tenga 95 de presión alveolar y tenga 93 en presión arterial, que venga por aquí, ese 93 viene venoso aquí. Va a ser una difusión, es un gradiente muy pequeño, va a ser un gradiente de 2, ¿verdad? Es un gradiente muy pequeño de oxígeno. Entonces, la difusión va a ser menos. En cambio, si yo tengo 55, entonces aquí el gradiente va a ser mucho mayor. Aquí sí va a haber un gradiente mayor de oxígeno y se va a difundir más. ¿Ok? Entonces, esos son los determinantes de la difusión de cualquier gas a través de cualquier superficie. Entonces, bien. Entonces, ¿para qué utilizamos el alveolar arterial gradient? Lo utilizamos para yo saber si la causa de la hipoxemia es de origen pulmonar o no. Es para eso. Esa es la única función. Miren, la presión arterial de oxígeno ustedes la miden en un gas arterial normal. La presión alveolar ya sería un poquito más complicada, pero se puede derivar también de la presión del CO2. O sea, todo ese alveolar gas equation tiene muchos números complejos que si ustedes entran en eso ahí, eso te lo da la máquina de allá de presión arterial, de gases arteriales, te dan todo, te lo dan inmediatamente, el AA gradient. De hecho, yo he visto de aquí de referencia, por ejemplo, si tú mandas un gas arterial a referencia, te viene con el AA gradient. Entonces, eso se estima, se calcula la presión alveolar de oxígeno utilizando el CO2. Entonces, de manera clínica, yo puedo tener ambas presiones y me viene con mi AA gradient. Viene con el AA gradient. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, yo tengo si yo tengo una alteración del área de difusión, dígase tengo un enfisema, tengo menos área de difusión, entonces menos oxígeno va a pasar del alveolo a la arteria. Entonces, cuando yo calcule, por ejemplo, que en ese alveolo yo tenía 100 y yo lo resto a la cantidad ahora que se va a quedar en la arteria, que ahora va a ser menor, ¿verdad? Me va a dar un AA gradient, me va a dar mayor, me va a dar 20. Lo normal es que llegue como a 12, 15 por ahí, el AA gradient. Entonces, ¿por qué mi presión arterial es menor? Porque tengo un daño en la superficie alveolar, tengo menos difusión. Entonces, ese gradiente aumentado me indica de que está perfundiendo menos oxígeno. Me habla de que hay un daño en el área de difusión. Bueno, me habla de que hay un daño en el pulmón, de que hay un defecto en la difusión de oxígeno. Entonces, por ejemplo, eso es el caso, por ejemplo, también de atelectasia. Por ejemplo, si se colapsa este asunto aquí, entonces no se va a perfundir. La presión arterial de oxígeno no va
aumentar. Se va a aumentar el AA grading. Si yo tengo fibrosis intersticial, por ejemplo, si yo tengo fibrosis intersticial, tengo esto lleno aquí de colágeno. Todo eso está lleno de colágeno. ¿Se va a perfundir el oxígeno del alveolo a la sangre? No. Se va a perfundir más lento, ¿verdad? Hay una alteración en la difusión. Hay un aumento del alveolar thickness. Me va a aumentar el AA gradient porque la presión arterial va a ser menor. Eso en un interstitial fibrosis, igual en un pulmonary edema, en vez de ser colágeno, tengo fluido ahí. Si yo tengo un pulmonary arterial embolism, si yo tengo eso obstruido aquí, bueno, pues no se va a perfundir. Esto va a disminuir porque no, literal, no va a recibir el oxígeno del alveolo. ¿Me entienden? Entonces, todas estas causas que están aquí son de origen pulmonar. Eso es lo que me indica que el AA grading está elevado. Entonces, aquí en este cuadrito es la excepción a la regla, que son los right to left shunts de origen cardíaco. Entonces, en un right to left shunt, la presión alveolar está normal. El problema está en el corazón, no en el alveolo. El oxígeno está llegando al alveolo normal. Ahora, la presión arterial de oxígeno que yo estoy midiendo allá en un gas arterial sí va a estar disminuida porque hay un shunt intracardíaco, hay sangre desoxigenada que está pasando del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, cuando yo lo mido, la presión sí va a estar disminuida. Bien, entonces esto sería una excepción a la regla. Aquí, un right to left shunt de origen cardíaco, yo voy a tener el AA grading aumentado, pero no me indica que hay una patología pulmonar. No me lo indica. Ahora, vamos a ver del otro lado. Vamos a ver qué pasa cuando el AA grading está normal o cuáles son esas patologías que me producen un AA grading normal. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, hipoventilación, que es lo mismo que barbitúrico o benzodiazepina, o por ejemplo, una herniación foraminal, como vimos, todos esos síndromes me van a producir hipoventilación. Entonces, ¿qué sucede? El AA gradient va a estar normal porque si yo estoy hipoventilando, yo voy a tener disminución de la presión alveolar y esa disminución de la presión alveolar también se va a acompañar de una disminución de presión arterial de oxígeno. O sea que de manera equitativa va a disminuir tanto la presión alveolar como la presión arterial de oxígeno. Van a disminuir de manera equitativa. Por ende, cuando yo calcule el AA gradient va a estar normal. ¿Ok? No va a estar aumentado, va a estar normal el gradiente. Va a estar normal dentro de los parámetros normales. No puede pasar de 15. Entonces, va a estar normal. Eso me indica que la causa de la hipoxemia es extrapulmonar. La hipoventilación no es de origen pulmonar. La hipoventilación es de causa extrapulmonar. Por ejemplo, si tengo un daño en el diafragma, por un trauma per se, por una lesión del nervio frénico, o por ejemplo, mira, si tengo un ALS, por ejemplo, o tengo un Guillain-Barré, o tengo, puede ser hasta un botulismo, tengo una hipomotilidad del diafragma en general. Bueno, pues voy a tener menos presión alveolar porque tengo menos ventilación, tengo menos capacidad inspiratoria, va a entrar menos oxígeno al pulmón, por ende la presión alveolar disminuye y disminuye la presión arterial. El AA grading se va a mantener normal. Ok, entonces aquí tenemos dos excepciones que son la epiglotitis y el croup, que el croup viene siendo edema subglótico. Entonces, laringotraqueobronquitis.
eventualmente lo que tengo en ambos casos es una obstrucción, pero ya de vías respiratorias superiores. Como es una obstrucción allá, no son de origen pulmonar, pero sí son de origen respiratorio, per se. En ese caso, bueno, pues si está obstruida, la epiglotis me está tapando la laringe ahí, bueno, pues va a llegar menos oxígeno al pulmón, por ende la presión alveolar disminuye y asimismo disminuye la presión arterial de oxígeno. Entonces, en todas estas causas comparten el hecho de que disminuye la presión alveolar. Cuando la causa de la hipoxemia es una disminución de la presión alveolar de oxígeno, entonces el AA gradient se mantiene normal. Y esto no es de causa pulmonar, es de causa extrapulmonar. Bien. Miren, aquí tienen otro ejemplo, la altitud baja, ¿verdad? Que tengo menos presión ambiental de oxígeno. Ok, entonces, claro con esto. ¿Estamos claros con AA gradient? Sí, ¿Todo el mundo claro? Se te lo puede entonces, el de la altitud te lo queda normal. El ¿Eh? grade. ¿Qué tú dices? High, high altitude. Ok, ya lo vi. Es normal. Ujú, es normal. Ahí grade. Entonces, nítido. ¿Estamos claros con esto? Sí. Ok. sí, señor. Y así Brother, es. si te escucha cortado, si tú dices, menciona lo que tú dijiste de nuevo, Javier. O tú estabas preguntando sobre la high altitude, eso fue lo que pude escuchar. Yo te dije que No, sí. o sea, lo que yo estaba diciendo era que si el high altitude, pues, cuál grade era que tenía, si era normal o era alto, pero después vi que decía que era normal. Yo te Sí, iba a sí. preguntar que si era alto. No, está normal el AIB. Causa extrapulmonar. Muy bien, entonces, ese es el AA gradient, ya ustedes saben, lo pueden utilizar para analizar esa causa de hipoxemia. Y vamos a hablar entonces de este tema acerca de perfusion and diffusion limited gases. Entonces, miren qué es lo Manny, que dale pasa. para atrás. Sí, ¿qué fue? Manny, en la diapositiva de atrás, En esa. vi algo que, déjame, el DQ max, mismatch, ¿eso tú lo llegaste a explicar? Esa parte sí. Sí, aquí. Eso es lo que estábamos hablando aquí de BQ mismatch. Ok, el mismo regla, O sea, lo que te están diciendo, mira, el AA gradient se aumenta por BQ mismatch, o por cualquier alteración del alveolo o por cualquier alteración de la perfusión. Se altera en trastornos de límite de difusión, que son alteración en el área, alteración en el alveolar thickness, como hablamos. Véanlo ahí, enfisema, pulmonary fibrosis, son los ejemplos. Y aumenta también en el right to left shock, que era lo que yo estaba hablando del corazón. Entonces, indudablemente, vi que un mismatch te habla de una patología pulmonar y el de fibrosis también. Esto no. Esto ya es de origen cardíaco. Entonces, bien, entrando al perfusion and diffusion limited gases. Tenemos que ubicarnos aquí. Fíjense, ¿qué tenemos aquí? Este gráfico, ustedes podrán recordar que es similar en el sentido de que me mide la distancia a través del capilar pulmonar. O sea que 0 viene siendo aquí. Cuando la sangre venosa, la sangre del lado derecho del corazón, vamos a poner la sangre del lado derecho, porque realmente viene de una arteria, ¿verdad?
porque sale del lado derecho, pero es sangre venosa en composición. Llega acá, eso representa el cero, cuando esa sangre llega al alveolo. Entonces, la parte final representa ya el final de la sangre en exposición con el alveolo. Entonces, eso es lo que me representa esto. Eso es similar a lo que ustedes, como recordarán en renal, a la distancia along the PCT, cuando estábamos hablando de las concentraciones de distintas sustancias en el líquido tubular versus el plasma, ¿verdad? Es similar el gráfico. Entonces, tenemos que ver, lo que vamos a analizar es la diferencia entre las presiones arteriales de los gases. Entonces, fíjense algo aquí. Yo tengo, al principio, tengo mi presión alveolar de CO2 y mi presión alveolar de oxígeno en ese dotted line, esa línea con rayitas. Entonces, fíjense la presión alveolar aquí abajo de CO2 y la presión alveolar de oxígeno aquí. Ok. Entonces, esas líneas sólidas representan la presión arterial de oxígeno. Entonces, vamos a seguir esta línea de la presión arterial de oxígeno. ¿Qué es lo que me dice? Mira, cuando la presión arterial de oxígeno, o sea, la presión arterial de oxígeno al inicio del capilar está en este punto, ¿verdad? Está relativamente baja. Entonces, cuando atraviesa aproximadamente un 20-25% de la distancia del capilar, hace equilibrio con la presión alveolar. Y fíjense que la presión arterial de oxígeno sube. ¿Qué es lo que está pasando? El oxígeno del alveolo está cruzando a la sangre, aumentándome la presión arterial de oxígeno. Llega al equilibrio. No puede subir más que la presión alveolar. Imposible, ¿verdad? Los fluidos se mueven de acuerdo al gradiente de presiones. Entonces, imposible. Va a llegar a la presión alveolar de oxígeno, siempre. Entonces, eso es lo que pasa con la presión arterial de oxígeno. Entonces, miren qué pasa con la presión arterial de CO2. Vamos a ver este grafiquito aquí, esta línea. Como ustedes pueden ver, la presión alveolar de CO2 está aquí abajo y la presión arterial de CO2 está aquí arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión de CO2 al inicio del capilar es mayor en la arteria que en el alveolo. Y de la misma manera, a medida que va atravesando la membrana capilar, va disminuyendo la presión arterial hasta que llega a la presión alveolar. Llega al equilibrio con la presión alveolar. ¿Qué significa esto? Que se está perdiendo CO2. El CO2 está moviéndose de la sangre hacia el alveolo. Eso es lo que está pasando. Se está perdiendo CO2. Entonces, yo quiero que ustedes se fijen en algo aquí. Fíjense en el gradiente, en las diferencias de los gradientes de presiones. Fíjense entre la presión arterial de oxígeno inicial y la presión alveolar. La diferencia que hay es bastante amplia, ¿verdad? Una diferencia bastante amplia. Sin embargo, la presión arterial de oxígeno, de CO2, perdón, al inicio versus la presión alveolar es bastante baja la diferencia. Entonces, ¿a qué se deben esas distintas diferencias de presiones? Se deben a la capacidad de difundir la membrana. Dímelo, André. Sí, eso es por la solubilidad de los gases. En este caso, el CO2 es más liposoluble que el oxígeno.
Exacto. La solubilidad de los gases. Lo mismo, la capacidad de difundir a través de la membrana. Cuando tenemos un gas que es muy liposoluble, puede atravesar la membrana rápido, entonces necesitamos gradientes de presiones más leves que cuando tenemos, por ejemplo, el caso del oxígeno que tiene menor capacidad de difusión, necesitamos un gradiente de presión más alto para lograr la difusión de ese gas, la difusión del oxígeno. ¿Ok? Entonces, por ende, bueno, esas son las características de esos gases. Entonces, en condiciones normales, decimos que el oxígeno y el CO2, como ustedes ven aquí, son perfusion limited. ¿Qué significa eso? Significa que como se equilibran tan rápido a través de la membrana capilar, como se equilibran tan rápido, lo único que me limita la cantidad de oxígeno que puedo mover y la cantidad de CO2 es sencillamente la perfusión. Dígase que si yo tengo más perfusión, por ejemplo, hasta cierto punto, yo puedo difundir más oxígeno. Eso es lo que significa perfusion limited. Lo único que me limita la capacidad de difusión de ese gas, la cantidad de ese gas que puedo difundir, es la perfusión, qué tanta sangre yo recibo. A eso que se refiere con perfusion limited. Ahora bien, en condiciones fisiológicas, ambos gases son perfusion limited. En condiciones normales, basales, ahora. Nosotros ahora mismo. Ok. Ahora bien, fíjense qué pasa cuando yo agrego una patología. Naturalmente, el oxígeno tiene menor solubilidad, menor capacidad de difundir a través de la membrana, como ya vimos, ¿verdad? Inmediatamente yo produzco tengo una patología que me altera la capacidad de difusión. El primer gas que se va a afectar es el oxígeno, pues, porque es que el que naturalmente ya tenía dificultad para atravesar. Entonces, inmediatamente yo le agrego alguna dificultad para la difusión, ese es el primero que se va a afectar. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una fibrosis, como yo les comenté ahorita, que yo estoy afectando la capacidad de difusión por aumentando el thickness de la membrana de difusión, el oxígeno se vuelve, en ese caso, diffusion limited. ¿Qué significa este gráfico? Significa que él empieza aquí y él va a atravesar toda la membrana capilar, todo el capilario, y no va a llegar a la presión alveolar. O sea que el factor que me limita la cantidad de oxígeno que yo puedo difundir es la difusión en vez de la perfusión en este caso. O sea, ese es el principal factor que me limita la cantidad de oxígeno que puedo difundir. A eso que se le llama diffusion limited. Entonces, el oxígeno, ante cualquier alteración en la difusión, se convierte en diffusion limited. Y esto tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, en la fibrosis, como en este caso, yo voy a tener hipoxemia. Voy a tener hipoxemia, el cual me va a aumentar de manera refleja el respiratory rate.
porque tengo hipoxemia, ¿verdad? Me activa los receptores periféricos, me aumenta el respiratory rate. Entonces, ¿qué va a pasar? El respiratory rate va a aumentar. Voy a entrar más aire, voy a sacar más aire de los alveolos. El CO2, al ser tan soluble, al tener tanta capacidad de difusión, este señor no se va a afectar por la fibrosis y va a poder difundir naturalmente. Entonces, en ese caso de la fibrosis, yo voy a tener, el oxígeno va a disminuir, pero también el CO2. ¿Ok? Entonces, el paciente va a hacer una alcalosis respiratoria, en este caso. Bien, entonces eso es lo que pasa. Y ese patrón lo vemos en muchas patologías pulmonares. O sea, en el EPOC, por ejemplo, empieza por hipoxemia, pero para que ocurra la hipercapnia, o sea, para que tú llegues a tener una retención de CO2, es porque ya hay un daño bastante considerable, en el cual ya tú básicamente no tienes membrana de ventilación, porque el CO2 puede atravesar la membrana alveolar rápidamente. Tiene que haber un daño bastante considerable para que tú empieces a acumular CO2 y hacer una acidosis respiratoria. Entonces, siempre los daños a nivel pulmonar te van a causar hipoxemia primero, y cuando sigue progresando la patología, luego es que te produce hipercapnia. Pero empiezan siempre con hipocapnia. Ok, entonces, a eso que se refiere con esos conceptos de perfusion limited y de diffusion limited. Entonces, vamos a ver este último gas que tenemos aquí, que es el carbon monoxide. Entonces, fíjense, el carbon monoxide, naturalmente, no tengo ninguna presión alveolar de carbon monóxido, o sea que él no es un gas natural del cuerpo, ¿verdad? Pero la presión arterial sí puede aumentar si lo inhalo. Fíjense que el carbon monóxido es muy poco liposoluble. O sea, no puede atravesar la membrana muy rápido. Por ende, la cantidad de presión arterial de CO2 que yo tengo es diffusion limited. No es perfusion limited porque no cruza rápidamente. Bien, entonces esto de hecho yo lo utilizo como un marcador de mi actividad, de mi capacidad de difusión del pulmón. Yo puedo utilizar esto como un marcador de esa capacidad, como la concentración total de carbon monóxido que llega a la arteria depende totalmente de la capacidad de difusión que hay en el pulmón. Entonces, si se difunde mucho carbon monóxido, pues tengo una buena capacidad de difusión. Si se difunde poco, pues tengo baja capacidad de difusión. Entonces, eso es el principio por el cual yo utilizo la prueba del DLCO, que es una de las pruebas de función pulmonar. O sea, yo puedo utilizar el DLCO para evaluar la capacidad de difusión de mi membrana alveolar. Este principio aquí es similar a lo que hacemos con la creatinina en el riñón. Yo estoy midiendo en el riñón con la creatinina y la capacidad de filtración que tiene mi glomérulo. Aquí, con el carbon monóxido, como eso es el único determinante que me controla la presión arterial de carbon monóxido, entonces yo estoy midiendo la capacidad de difusión
del pulmón con el carbon monoxide. Bien, entonces cuando ustedes vean un DLCO que está disminuido, entonces te habla de que hay algún daño en el parénquima pulmonar. Hay un daño en la membrana alveolar. ¿Ok? Chévere. Sí, señor. ¿Todo claro con esto? ¿Lo entienden? Vamos a ver. Vamos, díganme que sí. Tomaron la repasadita ya. Una pregunta, Manín. En este caso, para interpretar ese gráfico de otra forma, también se puede decir que de ahí sería el capilar, por ejemplo, un capilar. Explícate mejor. O sea, por ejemplo, desde la línea de donde va la presión alveolar hasta donde va la presión arterial, por ejemplo, de oxígeno, desde ahí es un capilar o es la unión entre un alveolo y un capilar. Mira, espérate. Borra esa dos líneas, por favor. El cero, o sea, el principio del gráfico te indica el inicio del capilar, o sea, donde llega la sangre del lado derecho. Y aquí al final te indica es el final, ya la porción arterial al lado izquierdo del capilar. ¿Me entiendes? Ok, sí. Ajá. Entonces, aquí lo que te están marcando son las diferentes presiones, la presión alveolar, aquí en el dotted line, y la presión alveolar de oxígeno y la presión alveolar de CO2. Entonces, como tú puedes ver, esa línea sólida es la presión arterial de oxígeno al principio del capilar. Fíjate aquí, en cero. Entonces, cuando atraviesa una pequeña parte del capilar, fíjate que ya solamente con esa pequeña parte ya llega al equilibrio. O sea, que se puede difundir lo suficientemente rápido para llegar al equilibrio. Básicamente no atravesado, si este es cero, ¿verdad? Es como por ahí viene siendo, ¿verdad? No ha atravesado todo el capilar para poderse difundir por completo. ¿Me entienden? Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Es una porción, o sea, partes del capilar donde van cambiando las diferentes presiones, atendiendo donde cruce por el capilar. Esencialmente, sí. No es que, ahora, no es que, por ejemplo, tú vas a tener de que aquí en esta porción específica, de que ahí va a haber difusión y aquí no. No. Lo que te está diciendo es que el oxígeno se llega al equilibrio rápidamente, inmediatamente entra al capilar, ya llega al equilibrio. O sea, en la porción inicial. ¿Me entienden? Nítido, nítido, sí, sí. Chévere. Ok. Entonces, ¿todo claro? ¿Todo claro? Luis, dímelo. Nítido, mi loco. Ok. Pues vamos a pasar al libro ahora. Ya que vimos esa parte de fisiología. Estamos aquí, ok. Aquí, ok. Ok, entonces vamos a ver. Vimos esto ya. Determination of the physiological dead space, ya yo se les expliqué. Ahora, el cálculo per se, esa fórmula ustedes se la embotellan, eso realmente no sale. No me ha salido en el examen, ni tampoco me salió en ningún banco de preguntas, honestamente. Esa fórmula del cálculo per se, eso es para ustedes calcular ya de manera cuantitativa el dead space. Yo se lo expliqué de manera conceptual.
pero eso es para ya ustedes calcularlo de manera cuantitativa, para que le dé un número, para que le dé 500, 200, etcétera. Ok, entonces esas fórmulas, esas formulitas, ustedes se le dan su respectiva botella previo al examen. En el caso, eso es por si acaso, ¿verdad? Como yo le dije, a mí nunca me sale una pregunta de embriología pulmonar y esa fue literal la primera pregunta que me salió en el examen. Literal. Entonces, eso es por si acaso les sale, ustedes se les embotellan y se curan en salud. Usualmente va a ser algo sencillo, le van a dar las presiones y ustedes la van ustedes tienen su botellita, lo hacen rápido y escogen la respuesta correcta. Por si acaso. Entonces, esto lo hablamos ya del Elastic Recall, del compliance, hablamos de ese grafiquito, hablamos de la hemoglobina y de la curva de disociación. Muy bien. Hablamos de esto ya. Hablamos de methemoglobalinemia, del oxygen binding curve. Aquí les menciona otros detalles, por ejemplo, este daño del carbon monoxide a nivel de los ganglios basales, eso puede ocurrir. El carbon monoxide también, fíjense que aumenta, si ustedes comparan la afinidad, esa es la normal, es el normal hemoglobina ahí en sólido. Fíjense que cuando tiene carbon monoxide, la hemoglobina que tiene carbon monoxide tiene mayor afinidad por el oxígeno. O sea, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Aún así, está desplazando el oxígeno de la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, eso es acá. Miren, esa es otra forma de tratarlo. El cyanide poisoning, que es con sodium thiosulfate, que se convierte en thiocyanate por la rodonasa hepática, se excreta por vía renal. Entonces, esto fue lo que hablamos aquí. Pulmonary vascular resistance. Eso es básicamente la forma de ustedes calcularlo también. Esas son formulitas que ustedes se les embotella previo al examen. El alveolar gas equation que se la enseñé también se la pueden embotellar. Eso no, en ningún momento a mí me salió alguna pregunta de calcular eso. No sé su experiencia. ¿Te ha salido alguna, Javier, hasta ahora? No, hasta ahora no. A mí No son tantas cosas matemáticas. O sea, las cosas matemáticas son más de bioestadística. Ya fuera de ahí son unas cuantas. Vimos una renal, Hardy una Weber, cuanta exacto. cardíaca. Vimos alguna renal. Faltan algunas de Cardíaca. cálculo de dosis, ¿verdad? Faltan algunas de cálculo de dosis Y la cardíaca. y las cardíacas, pero las cardíacas numéricas per se no salen tantas tampoco. Numérica, de que debemos con los números per se, no salen tantas cardíacas. Pero sí la vamos a ver. De renal me han salido como 2 preguntas. Así, Con los ejercicios que consecutivas. O sea, vimos. un bloque hoy y después al otro día, otro bloque me salió otra con números. De la fórmula que vimos, del clearance. Entonces, ok. Esto lo vimos ya. Wasted ventilation, wasted perfusion. Vimos esto. La respuesta ante el high altitude, eso es sencillo, o sea, hay menos presión inspirada de oxígeno, menos presión arterial, high ventilation, disminuye el CO2, eso produce alcalosis respiratoria, es el altitude sickness, por ejemplo. Eso también te aumenta el eritropoietin por la presión arterial de oxígeno disminuida, lo cual te produce el hematócrito, aumenta el hematócrito y la hemoglobina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Response to exercise. Hay un aumento del cardiac output, se consume también más oxígeno. Hay un aumento de la ventilación secundario a eso, para remover más CO2 también, que se está produciendo más.
Entonces, eso es importante. El VQ mismatch que aparece a nivel del pulmón completo que ustedes vieron, se corrige. Principalmente el que ocurre a nivel del ápice. O sea, cuando el paciente está ejercitándose, como cuando Luis sale a correr, ¿verdad, Luis? Todo, el Pero- corazón está bombeando más sangre y se están llenando esos capilares que se encuentran en el ápice del pulmón. Entonces, ahí, entonces, esos capilares al dilatarse ya no tienen wasted ventilation porque ya sí están siendo perfundidos. Bien, entonces, Luis está manteniendo sus pulmones, lo está manteniendo Bueno, tú saludable. No como como lo los estás tuyos. manteniendo, No manito. como lo No tuyo. como lo mío, no, no. Bueno, No, yo me ejercito también, señores. Fue un chin Vamos de a salida. correr, Fran, vamos a correr. Yo, lo que pasa es que yo hago ejercicio anaerobio, no, no aeróbico. No, Ajá. pero yo El, lo dije, el, Franz, porque tú el estabas palmodismo. tosiendo ahí mismo. O Ujú. sea, que no está en salud. Tú sabes, sí, en verdad fue como que muy Una señal, eso fue mucha una señal. coincidencia, ¿verdad? Una señal fue eso. Sí, Ujú. sí. El Ya diablo, ustedes saben, una juca con café, diablo. Tú te quieres morir. full, en verdad. Lo hice relajando, pero es verdad. Eh, entonces, señores, vamos a pasar ahora a las patologías del pulmón. Empezando rhinosinusitis. Aquí hay algo muy interesante que es básicamente esto es la herencia más estúpida que tenemos de la evolución, la rhinosinusitis. Porque fíjense este asunto aquí. Los senos paranasales maxilares, muy interesantemente, drenan es en su porción superior. O sea que ellos drenan en contra de la gravedad, lo cual explica la predominancia de estos senos en llenarse de fluido y de servir como caldo de cultivo para todos los virus y bacterias que se encuentran por ahí. Entonces, eso es esencialmente la rinosinusitis. Usualmente es viral, la rinosinusitis es viral y no requiere tratamiento. Ahora bien, hay algunos signos que le sugieren que esa rinosinusitis es bacteriana. Por ejemplo, si ustedes tienen una respuesta febril importante, dígase que tienen una fiebre en 40, en 39.5, por ejemplo. Entonces ya eso no le sugiere que sea viral. También hay otro patrón que es cuando el paciente tiene un inicio de una febrícula que coincide con la sintomatología, vamos a decir de 38, y luego se mejora y en el cabo dentro de una semana o dos hace otro pico febril. Lo que sucedió aquí es que él tuvo un proceso viral al principio y ese proceso viral predispuso a un proceso bacteriano. Eso te sugiere que ya ese segundo pico febril sí es bacteriano. Otra manifestación clínica que te sugiere que es bacteriana, la rhinosinusitis, es cuando es muy prolongada, cuando tiene más de 2 semanas, por ejemplo. Entonces, o cuando ustedes tienen un drenaje purulento ya bastante evidente a través de la nariz. Entonces, eso es rinosinusitis, ya ustedes saben las manifestaciones clínicas, hay edema facial, dolor ante la presión del área. Bien, dímelo, Javier, tú habías levantado la mano. a mí se me cortó cuando tú dijiste como que algo de la evolución ahí, o sea, eso no era para infectarse, porque tú quisiste, has dicho al final del día. Bueno, pana, pues a ti se te cortó, duró como 5 minutos cortado. O sea, nada más fue esa parte. Ya después todo lo otro sí, pero cuando tú Ah, estabas- sí, sí, yo lo dije, yo digo que eso es como la herencia más estúpida que tenemos, porque realmente drena arriba el seno paranasal. Debería de drenar abajo, muy fácilmente le pudiese drenar ahí al meato inferior,
al conecte nasal inferior, pudiese drenar ahí, pero no. Drena en el medio y drena allá arriba. Entonces, por arriba que se encuentra. Entonces, por eso es que se queda acumulado todo eso ahí. Ya ustedes saben. Entonces, la epistaxis, ustedes tienen ahí su plexo de Kisselbach en potencia las arterias que lo forman previo al examen que le puede salir. A mí me salió una arterita de esa en el examen. Le estoy diciendo que le salen una que otra preguntita así de anatomía cruda, pero a mí me salieron como fueron, que yo puedo recordar, como 3 preguntas de anatomía así pura, cruda. Fue esta. Me salió una de una arteria tiroidea, de la arteria tiroidea inferior, que nace del tronco tirocervical, de la subclavia. Una recomendación importante. Ustedes saben que ustedes tienen el tutorial del examen que lo pueden tomar. El Free 120, que son 120 preguntas gratuitas que ellos tienen de forma de tutorial, como para que ustedes se acostumbren a la plataforma. Eso está en la página de USMLE. Hagan ese Free 120, estudien todas esas preguntas porque les salen 3 a 4 preguntas del Free 120 y se las ponen así mismo igualita en el examen. No, O sea, igualita se la ponen en el examen. ¿Es de 120? Sí, el Free 120 son 120 preguntas. final. Y de ahí nada más te ponen 3. Sí. Coño, qué Una vaina. cosa, ¿O eso por qué tú Son tres, esperas? pero son Es 3, predictivo Luis. eso. Son 3 buenas. Pero son 3 puntos. Tres son buenas 3 por puntos default. regalados, Loco, maní. loco, a mí me regalan una de esas 120. Yo estoy feliz, tú estás loco. Pero son 120, loco, diablo. Bueno, No, pero maní. si tú quieras, pues tú. Él cree que ha comprado, bueno. tú crees que es su RD. Sí. Manín, es predictivo eso. El Free 120 no. El Free 120 no es predictivo. Así que no se vuelvan locos con lo que saquen en el Free 120. El Free 120 no es predictivo. Es sencillamente para ustedes acostumbrarse a la plataforma. Acostúmbrense a utilizarla bien. Léanlo bien. Porque acuérdense que ustedes tienen que skipear el tutorial en el examen. No se paniquen, por ejemplo, ustedes van a ver que cuando ustedes entran, se sientan, ¿verdad? Ustedes le van a dar un código, que ustedes van a tener que poner ese código cada vez que salen de un break. Entonces, cuando llegan, lo primero que sale en el examen es la calibración del monitor. Y después empieza el tutorial. Entonces te dice, you can skip the tutorial. Entonces, cuando tú le das skip al tutorial, te va a salir como si tú hubieses completado el primer bloque del examen. Entonces, no se paniquen de que el día le skipé un bloque del examen. No, ustedes skipearon solamente el tutorial. Entonces, familiarícense con el tutorial, hagan el Free 120 en la versión el exam mode, que le sale todo como con los break, con el break screen, todo eso. Eso disminuye la ansiedad, realmente. Eso ya cuando uno lo vaya a tomar a casa. Exacto. Entonces, y estudienlo bien porque le salen 3 preguntas. Esa, por ejemplo, de la arteria del tronco tirocervical, o sea, de la arteria tiroidea inferior, me salió igualito del Free 120 y de mierda, yo lo vi ahí. Me la regalaron. Dímelo, André. Sí, también si ustedes quieren lo pueden pagar y tomarlo en Prometric para simular como todo lo del examen y eso, pero eso cuesta $155. Gracias, ya eso era. Sí, pero bueno, Me eso. atrevo a darlo. Y ese es predictivo, o sea, es de Biometrics. No, No, porque pero lo te es el disminuyen- mismo, es No. el Te mismo, lo único que te lo disminuyen la dan en el Prometric y No, ya. mira, exacto. ellos ¿Cuál es la diferencia? O sea, el punto es disminuir la ansiedad. O sea, Yo me atrevo a darlo, ¿verdad? es que tú vas a ir al centro y te van a tratar como que tú vas a coger el examen de verdad
y tú vas a hacer tu Free 120 y ya tú vas a ver la logística de cómo es. Espérate, ya, el de Promerix, es verdad. Prometric. Prometric, ese, que tú vas al centro literal a simular como si fuese real. Exacto. Pero nada más el tutorial, o sea, toma el tutorial. No, pero está bueno, que son 155 horas, pero mira, o sea, de verdad. Sí, sí, te disminuye eso puede ser que te mejore un poquito la ansiedad, tú sabes, del examen. Bueno, ustedes lo pueden hacer. Yo no lo hice en particular, pero sí lo pueden hacer. Si sienten que lo necesitan hacer, háganlo. Ay, sí, olla. Todo lo que todo lo que tengan que hacer para usted disminuir su ansiedad en el momento de tomar el examen, háganlo, que nada más es una sola vez que se puede tomar. Una vez yo lo cojo así me voy a sentir que como un pro cuando vaya. Y otra Eso pregunta. lo conozco yo aquí, la cafetería queda aquí, el baño allá, ¿qué es lo que? De que mentira, eso no se hace así. A ti lo que te va a dar una diarrea del diablo ahí en medio del Loco, Y ahí a ¿cómo papel de así? baño. No, manín, así no, manín. A mí me va a dar a mí. No, pero no diga esa Una vaina, loco, por Dios. Conchole, men. No Lleva relajes pan, así. entonces. Ya, dije que tú estás serio. Mira, una pregunta. No, manín, así no. ¿Tú Eso fue sabes lo lo que es eso? Eso es un relajo, men. Yo Vaya real. viví en un pánico constante, loco. De que me diera cualquier cosa, que me diera una gripe, que me diera lo que sea, loco, yo previo a ese examen. ¿Tú estás loco, eh? No, maní. Eso no. Ani, eso soy yo jodiendo. ¿Qué diarrea? Disentería. No, mentira. Oye, Dios. papá, el Promerix es. Yo llegué a leer. Prometric. Prometric, perdón. Esa es la entidad regulatoria de Dios se me libre, la que dice, mira, No. se va a tomar. Sí. El Prometric es un centro de internet glorificado. Eso es lo que es el Prometric. El Prometric es un centro de internet glorificado. O sea, es un centro de internet literal. Hay muchas, tú no solamente coges el USMLE ahí, ahí se cogen muchos exámenes de otras instituciones de Estados Unidos. Ahí lo que pasa es que tiene seguridad, tú estás bajo cámara, desde que tú pisas, desde que tú pones un pie ahí, tú estás bajo cámara 24/7, te están grabando 24/7 que durante tú estás tomando el examen. Y hay seguridad para la entrada y la salida a la toma del examen. ¿Tú me entiendes? Entonces, el Prometric es sencillamente un sitio donde tú puedes tomar tu examen de una manera estandarizada, bajo control, bajo supervisión. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que es el Prometric. Aquí en el Dominico, en la France. En el Dominico Americano, en el primer piso, ahí al lado de la biblioteca. Ok. Bien. Ese estrés vale de plata ahí. Me imagino yo. No, está bien, ríete, brother, que te va a tocar. Tranquilo. Tú sabes que yo me río de todo. Vendo en la guaya. No, señor, esto no es una vaina, esto no es una chelchita. Esa vaina. Ay, mi madre. Dile, Andreina, dile. No, compañero, yo no voy a decir nada porque yo tengo una taquiarritmia aquí ya. Bye. Ay, a ti te va a ir bien, tú has sacado 80. Pero para el pasaje de Mau a Santiago, ¿verdad? Ok. A Santo Domingo, tú dices. Bueno. No, es más caro, son 400. Bueno. Que tú tienes que coger dos guaguas. No, realmente yo me voy en mi vehículo, pero el pasaje de Mao a Santiago y de Santiago a Santo Domingo. En tu vehículo, pero no es mejor que tú te vayas en un carro. No, baby, yo voy a estudiar para tomar en ese vehículo mientras yo vaya. Yo no voy a perder el No, pero, o sea, la ansiedad. No, Charlie, no, Charlie. Charlie, pero relájate. No, Charlie, ya yo tengo esas 4 horas ocupadas. Charlie, pero cálmate. por O sea, bueno, está bien. No, pues está bien, tú tienes tu plan hecho. En fin, entonces miren, señores, Epistaxis, importante, tienen que tener pendiente traumas, deben de tener pendiente la trombocitopenia como causa de epistaxis. Hay epistaxis anterior, que son las más comunes, y ustedes tienen la epistaxis posterior también. La epistaxis anterior es
un sangrado leve, es sangre capilar esencialmente. Cuando tenemos un trauma, lo que hacemos o lo que se recomienda es que el paciente se incline hacia adelante y se tapa la nariz. Y ya. Si eso no lo corrige, entonces se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, se puede utilizar sustancias trombogénicas como es la caolina, que eso es un spray que se le echa. Se puede utilizar también el nasal packing. Se puede utilizar fármacos alfa-1 agonista que te producen vasoconstricción. Y en lo más extremo, en los más extremos de los casos, lo que utilizamos es embolización ya por vía de interventional radiology. Y eso sería lo último que hacemos, si no funciona nada. Entonces, en el caso de la epistasis posterior, tenemos que tener pendiente de que puede producir un sangrado gastrointestinal alto, en el caso de la epistasis posterior. O sea que ustedes no puede que no tengan ningún tipo de manifestación clínica y lo que tengan es melena, tengan melena como signo de sangrado gastrointestinal superior. Entonces, eso es la epistasis. Entonces, del cáncer de cabeza y cuello, tengan pendiente el humo del tabaco en combinación con el alcohol, tienen efectos sinérgicos. El HPV, si son pacientes que tienen eso en pacientes jóvenes con conducta sexual, y Epstein-Barr en pacientes, el carcinoma nasofaríngeo, usualmente en pacientes de origen asiático, de procedencia asiática, el carcinoma nasofaríngeo. Muy importante es el hecho de que los cánceres de cabeza y cuello, los escamous cell carcinoma de cabeza y cuello, hay una teoría que se llama cancerization field, que es campo de cancerización, sería la traducción en español. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos dice esto? Nos dice es que un cáncer de cabeza y cuello, si aparece uno en un sitio, es muy probable que aparezca un segundo primario en otro. O sea que todo el uso del tabaco y del alcohol te va a precipitar que aparezcan múltiples cánceres primarios. O sea que si tú tienes, por ejemplo, uno en la orofaringe, por ejemplo, una úlcera que no sana en orofaringe, que es lo usual, una úlcera que no sana, y tú tienes otra lesión en la nasofaringe, lo más probable es que sean dos cánceres primarios, en vez de que sea, por ejemplo, una extensión del otro o una metástasis. ¿Ok? Entonces tengan eso pendiente. Los cánceres de la nasofaringe pueden obstruir el tubo, el Eustachian tube, y producir otitis media con efusión. O sea, llenarse de fluido. No es bacteria, sino es sencillamente fluido. Tenemos aquí el deep vein thrombosis, la trombosis venosa profunda. Son venas de la circulación, el drenaje profundo de las piernas, de los miembros inferiores. Son venas realmente que se encuentran por encima de la rodilla en el 90% de los casos. O sea, son venas de los plexos femorales y plexos ilíacos, o sea, ya a nivel pélvico. Entonces, las venas, la trombosis venosa profunda, ya de venas, por ejemplo, de la vena del calf, o sea, la vena de la pantorrilla, la vena poplite, son más raras. ¿Qué te puede precipitar un deep vein thrombosis? Ahí ustedes tienen la triada de Virchow. Éstasis, ahí le dicen que el paciente tuvo un vuelo o estaba un long drive, eso es común, éstasis sanguínea. Posoperatorio también, tiene mucho tiempo de cúbito. Hypercoagulability, los factores trombofílicos, ahí puede ser desde policitemia vera
hasta OCPs, factor 5 leído, prothrombin gene, protein C deficiency, protein S deficiency, todo eso. Y daño endotelial, que eso es cuando ustedes tienen, por ejemplo, en el caso de aquí del deep vein thrombosis, lo que te causaría daño endotelial sería algunas toxinas, por ejemplo, el humo del cigarrillo, que puede causar eso. En la misma preeclampsia, ustedes tienen daño endotelial también, pueden precipitar deep vein thrombosis. Entonces, independientemente de la causa, esa trombosis venosa profunda puede ser totalmente asintomática o producir esto que vemos aquí, que el signo más, si produce manifestaciones clínicas, esto es lo más frecuente, que es un engrosamiento, un swelling del calf. O sea, ustedes comparan ambas piernas, ustedes se fijan que esta está un poquito más edematizada, más engrosada, está un poco más, tiene una coloración más rojiza que esta, o sea, esta está más pálida. El paciente puede que tenga lo que se llama el signo de Oman, que eso es que si movemos, si hacemos dorsiflexión, el paciente le duele el calf ante la dorsiflexión. Bien, entonces esas son las manifestaciones clínicas que podemos ver de deep vein thrombosis, pero lo más común es que sea sintomático. Entonces, cuando ocurre el deep vein thrombosis, el problema es el pulmonary embolism que sale de aquí. Entonces vamos a ver el pulmonary embolism ahorita. Bueno, sería ya para mañana porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces vamos a ver el deep vein thrombosis mañana. Otra cosa que mencionarles del deep vein thrombosis es el hecho cuando utilizamos, por ejemplo, ultrasound y cuando utilizamos D-dimer. Entonces, si tenemos una sospecha clínica baja, dígase que el paciente tiene, por ejemplo, sensación de pesadez en la pierna, que eso puede ser otra manifestación clínica, pero es muy inespecífica. Ustedes no saben, no tienen suficiente datos clínicos como para decir que es un deep vein thrombosis. Entonces, ustedes le mandan a hacer un D-dimer en ese caso porque el pretest probability es bajo. O sea, ustedes no saben que el paciente es para ver si puede tener deep vein thrombosis. Ahora bien, si sale elevado el D-dimer, bueno, pues ahí ustedes mandan a hacer su ultrasound, un compression ultrasound. Ahí lo que vemos es la compresión de las venas. Si están obstruidas las venas, no se comprimen. Entonces, eso es lo que vemos, el failure to compress en un compression ultrasound. Ahora bien, si usted le llega a este paciente, este que está aquí en la imagen, tiene leg swelling, está hiperpigmentado, le duele, tiene signo de Oman, tiene pesadez, está caliente, toda la sintomatología, ustedes no le hacen el D-dimer. Le mandan a hacer un ultrasound inmediato ya para confirmar, porque la probabilidad pretest del ultrasonido en este caso ya es más alta, porque la clínica es evidente de que un deep vein thrombosis. El D-dimer es de muy alta sensibilidad. Eso no me confirma el diagnóstico, por ende, lo utilizo como prueba de tamizaje para ver si puede tener el deep vein thrombosis, pero no para confirmar. Cuando yo tengo una alta sospecha clínica, yo le mando a hacer el diagnóstico la prueba diagnóstica confirmatoria inmediatamente. No tengo que hacerle el D-dimer. ¿Ok? Entonces, bien, lo vamos a dejar aquí y nos vemos mañana.